Hola a todos y a todas. Vamos a trabajar hoy en este video con data frames en R y vamos a empezar por qué son estos data frames. Los data frames básicamente se refieren a estructuras de datos que almacenan tablas completas. Esto significa que tenemos una fila de encabezados y que cada columna puede contener un tipo de datos diferente. En algún sentido son similares a las listas, dado que, como recordarán, las listas son estructuras de datos en donde los datos que almacena pueden ser de diferente tipo. Lo mismo pasa con los data frames, solamente que aquí la organización se lleva a cabo a través de columnas, donde cada columna tiene un nombre, y de esa manera pues podemos utilizar esta estructura de datos para poder trabajar con conjuntos en el caso de R. Muy bien, entonces vamos a revisar un ejemplo, vamos a crear un script y vamos a ver cómo podemos ir creando estos data frames. Por ejemplo, vamos a crear este ejemplo utilizando la instrucción data.frame. Lo primero que vamos a hacer es nombrar cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a nombrar a esa columna le vamos a poner name y vamos a decirle que va a almacenar un vector de valores, en este caso valores de tipo carácter. Vamos a poner cat, dog, cow, por ejemplo, y pig. Y lo que voy a hacer es repetirlas un par de veces, simplemente para tener variedad en los datos. Ahorita los vamos a utilizar para un par de cosas, entonces me interesa que tenga algunos valores. Aquí voy a ponerle, por ejemplo, 5, 10, 15, 20, y luego voy a ponerle 4, 12, 18 y 20. Por ejemplo, coma, y finalmente incidence, en donde vamos a poner un vector, pues también de números enteros, 40, 50, 15, 12, 34, 55 y 19, por ejemplo. Entonces, de esta manera, si nosotros mostramos el contenido, en este caso es df, podemos ver esto que les comentaba. Tenemos una tabla en donde el encabezado es justamente el nombre de este vector, con todos los valores de edades e incidencias para cada uno de estos animales. Si nosotros hacemos str de df, observen que nos dice que se trata de un data frame, que hay 8 observaciones y que tengo 3 variables, donde cada una de estas variables pues son las columnas que mencionaba. Ahora, ¿cómo podemos hacer queries? ¿Cómo podemos seleccionar datos de estos data frames? Pues podemos hacerlo de la siguiente manera. Usan una notación muy parecida a la de los vectores. Podemos, por ejemplo, obtener lo que está en la fila 1, columna 2, de tal manera que eso me da el dato de 5, es la primera de las filas, la columna 2 es la columna age, entonces de ahí tenemos este valor de 5. Otra cosa que podemos hacer es dejar vacío, por ejemplo, podemos decirle toda la fila 1 y si no especificamos columnas, asume que se refiere a todas las columnas. Entonces, esta es una manera de obtener un registro, de obtener una observación. Si aquí yo le digo que quiero la fila 1 y no le especifico columnas, pues me las da todas, que en este caso son 3. Lo mismo pasa al revés. Si yo hago df, dejo vacías las filas y le digo que la columna 2, entonces lo que obtengo es un vector con todos los datos de incidencia. Es la columna... es un vector con todos los datos de las edades. Como está numerada a partir de 1, 1 es name, 2 es age, entonces la columna 2 sería justamente donde están las edades. Otra manera en la que se puede acceder a esto es df, símbolo de pesos, y aparecen los nombres de cada una de las variables o los nombres de cada una de las columnas. Entonces, esta es otra manera en la que se puede acceder a esos datos. Ahora, de esta manera se pueden acceder a datos completos y a columnas completas. Ahora, ¿cómo puedo hacer algo un poco más elaborado?
pues puedo utilizar índices. Puedo, por ejemplo, hacer df, le paso como vector los valores 2 y 4, y lo que eso me dice, si dejo las columnas vacías, es que quiero las filas 2 y 4 dentro del data frame. Si esto lo cambio ligeramente, por ejemplo, a 2.4, entonces estamos hablando de un rango de la fila 2 hasta la fila 4, y de esa manera me da la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Esto funciona también si recurrimos a una condición. Por ejemplo, podemos hacer df. En las filas podemos decirle que donde incidence, por ejemplo, sea mayor que 40, coma, espacio vacío. ¿Para qué el coma espacio vacío? Pues para decirle que todas las columnas en donde la incidencia, todas las filas, perdón, en donde la incidencia sea mayor a 40, son los datos que nos interesan. Y vean cómo saca la 3 y la 7, que son justamente esas dos filas en donde la incidencia está por encima de ese valor, 50 y 55. Obviamente lo puedo hacer por cualquiera de los demás campos. Aquí, si yo escribo signo de pesos, age mayor o igual que 15, por ejemplo, entonces puedo tener otro conjunto de datos, las filas 3, 4, 7 y 8, que es donde se cumple con esta condición. O incluso, si quisiera hacerlo con la columna que es de tipo string, podría hacer df pesos name, y podría usar este operador, el operador in, que recuerden que va rodeado de símbolos de porcentual, y decirle que se encuentre en el vector dog, cat. Por ejemplo, esta es otra manera de hacerlo, y ponemos una coma para decirle que queremos todas las columnas que cumplan con esa condición. Y entonces me da las dos observaciones de cat y las dos observaciones de dog en ese orden. Finalmente, para poder sacar el tamaño de estos data frames, por ejemplo, podríamos intentar usar length y hacer df, pero observen, length. Pero observen que eso nos da solamente un 3. Lo que me está diciendo ahí básicamente son las columnas, el número de variable que tiene. Entonces, length ya no va a ser útil en el caso de los data frames, sino tenemos que utilizar la función dim, que viene de dimensions, que son básicamente las dimensiones. Entonces, si yo utilizo la función dim, me dice que hay 8 filas con 3 columnas, y bueno, si quiero una de esas dimensiones separadas, pues puedo acceder a ese elemento. Si quiero saber las filas, por ejemplo, pues dim de df en la posición 1 me da justamente ese 8 que estoy buscando, si lo que busco es justamente el número de registros que se encuentran aquí. Y bien, pues creo que esos son los aspectos básicos de los data frames. Es muy importante que ustedes los tengan en cuenta porque para la situación problema, para el trabajo que vamos a hacer con la situación problema, muy probablemente utilicen data frames para reportar sus resultados. Hasta aquí con este video, espero que haya sido de utilidad.